Nunca pensé que callar sería mi mayor acto de amor, ni mi mejor defensa. El día que mi hijo se casó, yo estaba sentada en la tercera fila, con las manos cruzadas sobre el vestido azul que había planchado la noche anterior. Sonreía para las fotos, aplaudía cuando debía aplaudir y asentía cada vez que alguien me decía lo orgullosa que debía sentirme. Nadie sabía que, bajo esa sonrisa, había una verdad guardada como una llave en el fondo del bolso. Una verdad que no mencioné a propósito. El rancho de mi padre ya era mío. Lo heredé 3 meses antes de la boda, el mismo día que lo enterramos. Un papel firmado, sellado, claro como el sol. Pero decidí no decir nada, ni a mi hijo, ni mucho menos a la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. No por miedo, por instinto. Mi padre siempre decía que el silencio también habla, y que hay momentos en los que hablar demasiado es regalarse al enemigo. Yo no entendí esas palabras hasta que vi la forma en que ella miraba todo, incluso antes de ponerse el anillo. Desde el primer día, mi nuera no me miró como a una madre. Me miró como se mira una casa vieja antes de decidir si vale la pena remodelarla o derribarla. Con una sonrisa fina, educada, pero con los ojos contando, midiendo, calculando. Yo ya tenía 45 años cuando mi hijo, Daniel, la trajo por primera vez a casa. Él estaba enamorado. Se le notaba en la voz, en la forma en que se reía de cualquier cosa que ella dijera. Yo también sonreí, la abracé, le di la bienvenida. Pero algo en mí no se relajó. Tal vez fue la manera en que preguntó, sin rodeos, cuántas hectáreas tenía el rancho, o cómo quiso saber, esa misma tarde, a nombre de quién estaba la tierra, o cómo tocó los muebles de mi padre como si ya fueran suyos. Yo respondí poco, lo justo, siempre lo justo. El rancho no era una propiedad cualquiera, era la vida entera de mi padre. Tierra trabajada con las manos, con el lomo doblado, con la paciencia de quien siembra sabiendo que quizás no vea la cosecha. Yo crecí allí. Aprendí a caminar entre el polvo, a respetar la tierra, a no tomar lo que no me pertenece. Cuando mi padre enfermó, fui yo quien lo cuidó. Yo quien lo bañó cuando ya no podía levantarse. Yo quien le dio de comer cuando las manos le temblaban. Daniel venía poco, tenía su vida, su trabajo, su novia. Mi padre lo sabía y decidió en silencio. El día que el notario me entregó los documentos, me miró fijo y me dijo que mi padre había sido muy claro, que no quería discusiones, que no quería peleas familiares, que confiaba en mí. Yo asentí. No lloré. Guardé los papeles en el bolso y volví al rancho sola. Me senté en la cocina, en la misma silla de siempre, y entendí que esa herencia no era solo tierra, era una responsabilidad. Por eso callé. Durante la boda, mi nuera caminaba entre las mesas saludando a todos como si ya fuera la dueña del mundo. Se detenía a hablar con los invitados importantes, reía fuerte, brillaba. Yo la observaba desde lejos, sin decir nada. Daniel vino a abrazarme, me dijo gracias por todo, que esperaba que ahora estuviéramos más unidos que nunca. Yo le sonreí. No le conté nada. La luna de miel duró pocos días. A la semana exacta, un martes por la mañana, escuché el sonido de un auto detenerse frente al rancho. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y vi un coche elegante, fuera de lugar en ese camino de tierra. Bajó mi nuera primero, traje claro. Tacones que se hundían en el polvo, sonrisa segura. Del otro lado, un hombre mayor, de traje oscuro, portafolio en mano. No miraba alrededor, miraba papeles, notario. Mi estómago no se cerró. No me sorprendí. Abrí la puerta antes de que tocaran. Ella sonrió más amplio al verme, como si ese encuentro hubiera sido planeado durante semanas. «Buenos días», dijo. «Venimos a hablar de unos asuntos familiares». Yo me hice a un lado y los dejé pasar. Todavía no había dicho una sola palabra sobre la herencia, y en ese momento su sonrisa estaba intacta, porque creía que venía a ganar. Los hice pasar hasta la sala, esa sala sencilla donde todavía olía a madera vieja y a café recién hecho. Mi nuera caminó como si el piso le perteneciera, mirando las paredes, los cuadros, el reloj antiguo de mi padre, como si estuviera evaluando qué se quedaba y qué se iba. El notario se sentó con cuidado, abrió el portafolio y sacó una carpeta gruesa. Mi nuera se quedó de pie, con los brazos cruzados y la barbilla un poco levantada. No parecía nerviosa, parecía satisfecha, como si ya hubiera cobrado. «Lucía», dijo, usando mi nombre sin el «señora»,
como si la confianza se hubiera ganado por obligación. Todo esto es muy simple. Daniel y yo hemos estado hablando y creemos que lo mejor para todos es organizar lo del rancho. Yo asentí despacio. Organizarlo, repetí, sin emoción, como quien prueba el peso de una palabra antes de soltarla. Ella sonrió. Sí, porque ahora somos familia, y la familia comparte, ¿no? El notario no dijo nada, solo acomodó unos documentos y sacó un bolígrafo elegante, de esos que parecen armas finas. Yo miré esa carpeta, el bolígrafo, y luego miré a mi nuera, y entendí algo con una claridad tranquila. Ella no venía a preguntar, venía a ejecutar. ¿Y qué es exactamente lo que quieren organizar?, pregunté. Mi nuera soltó una risita breve, como si mi pregunta fuera ingenua. El rancho, las tierras, las escrituras, lo que dejó tu padre, ahí estaba. Mi corazón no se aceleró, no me temblaron las manos. Lo único que sentí fue una especie de frío en la nuca, como el aviso de un animal que sabe cuándo lo están rodeando. ¿Y qué piensan hacer con eso?, seguí. Ella se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz como si compartiera un secreto. Daniel es su hijo. Y aunque tu padre te haya dejado ciertas cosas, lo correcto es que esas tierras estén a nombre de Daniel, o al menos que se repartan como debe ser. El notario carraspeó, como si esa frase estuviera ensayada, pero no le gustara decirla en voz alta. Señora, dijo él, mirando los papeles. Traemos un acuerdo para firmar. Es una cesión voluntaria. Usted podría ceder parte de las tierras a su hijo. Sería un trámite sencillo. Yo lo miré. ¿Una cesión voluntaria?, pregunté. Sí, sin conflicto, sin necesidad de procedimientos, respondió, midiendo cada palabra. Mi nuera volvió a sonreír, esa sonrisa que no calentaba nada. Así evitamos malos entendidos, ya sabes, para que no parezca que le quitaste algo a tu propio hijo. Ahí fue cuando entendí el verdadero veneno. No era la tierra, era la culpa. Ella quería que yo me sintiera una ladrona por haber recibido lo que mi padre me dejó. Quería ponerme a explicar, a justificarme, a pedir perdón por una decisión que no había tomado yo. Me recargué en el respaldo del sillón. ¿Daniel sabe que están aquí?, pregunté. Mi nuera parpadeó una vez, apenas. Claro, él confía en mí. No podía venir por trabajo, pero me pidió que resolviera esto. Mentir. La forma en que lo dijo, demasiado rápido, demasiado segura, me lo confirmó. Daniel era noble, quizás ingenuo, pero no era cruel. Y ese papel, ese notario, esa visita, olía a plan armado sin él. ¿Y por qué tanta prisa?, pregunté. El notario bajó la mirada un segundo. Mi nuera se adelantó. Porque hay oportunidades, compradores, gente interesada. Estas tierras valen muchísimo y tú estás sola aquí. Es demasiado para ti. Daniel y yo podemos administrar, vender una parte, invertir, hacerlo crecer. La palabra vender me rasgó por dentro, pero no lo mostré. Mi padre se revolvería en su tumba si escuchara eso. Él no veía esas tierras como billetes, sino como sangre. Me levanté, fui hasta la cocina, serví café en 3 tazas y volví con la bandeja, sin apuro. Mi nuera me siguió con la mirada, impaciente. Dejé una taza frente al notario, otra frente a ella, y me senté otra vez. Antes de hablar de vender o repartir, dije, quiero ver esos papeles. El notario me pasó la carpeta. La abrí con calma. Y ahí estaba, un documento redactado para hacer parecer que yo estaba accediendo felizmente a ceder el rancho por amor a mi hijo, con una cláusula que, sin decirlo abiertamente, me dejaba sin poder de decisión. No solo era una cesión, era una rendición. Mi nuera me observaba como quien espera que el pez muerda el anzuelo. «Firmas aquí, aquí y aquí», dijo, señalando con una uña perfecta. «Es lo mejor. Te vas a sentir aliviada. Ya no tendrás esa carga». Cerré la carpeta despacio. Le devolví el documento al notario. Y sonreí yo también, pero mi sonrisa fue distinta. Fue la sonrisa de alguien que ve el final del truco antes de que empiece el espectáculo. «Qué curioso», dije, porque mi padre siempre dijo que la gente muestra su verdadera cara cuando cree que ya ganó. Mi nuera frunció apenas el ceño. «¿Qué quieres decir?». Me incliné un poco hacia adelante, sosteniendo su mirada. «Quiero decir que hiciste bien en venir con notario». El notario levantó la vista, atento. «Porque así queda constancia», seguí, «de que ustedes intentaron esto». Mi nuera soltó una risa corta, nerviosa. «¿Intentaron qué? No dramatices, Lucía. Es un trámite». Yo asentí lentamente.
Sí, un trámite que no vas a poder completar. Su sonrisa se quedó suspendida a mitad de su cara. ¿Cómo que no? Metí la mano en el cajón de la mesa auxiliar, ese cajón donde guardaba las llaves y documentos importantes. Saqué un sobre amarillo, doblado con cuidado. Lo puse sobre la mesa, frente al notario. Aquí está la escritura actualizada, dije, firmada, registrada, a mi nombre. El aire se volvió pesado. El notario abrió el sobre y empezó a leer. Sus ojos se movían rápido, profesionales. Luego miró la fecha, miró el sello, y su rostro cambió. Mi nuera, por primera vez, perdió el control de su expresión. Eso no puede ser, dijo estirando la mano para arrebatar el papel. El notario levantó la carpeta, la apartó con educación. Señora, dijo él serio, esto está en regla. Mi nuera se puso roja. Pero Daniel es el hijo. Eso no es justo. Yo la miré sin pestañear. No es justo para ti, corregí. Para mi padre fue perfectamente justo. Ella abrió la boca para decir algo más, pero el notario la interrumpió con una frase que la dejó helada. Si esto es auténtico, no hay nada que firmar aquí. La propiedad pertenece a la señora Lucía. Cualquier cesión sería decisión exclusiva de ella. La sonrisa de mi nuera desapareció del todo, y en su lugar apareció algo más crudo, algo que ya no pudo ocultar. Odio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al ver que su plan se caía, ella se inclinó hacia el notario y dijo con voz baja, venenosa, como quien lanza la última bala: entonces habrá que hacerlo por otro camino, porque esto se va a pelear. Y yo supe, en ese instante, que el verdadero conflicto no había empezado con los papeles, había empezado con su ambición, y apenas estaba abriendo los dientes. El silencio que quedó después de esas palabras fue más pesado que cualquier grito. El notario cerró la carpeta con cuidado, como si no quisiera ser parte de lo que acababa de despertar. Mi nuera se levantó despacio, acomodó su bolso y me miró como si yo hubiera dejado de ser una persona para convertirme en un obstáculo. Esto no se va a quedar así, dijo. Daniel tiene derecho, y tú lo sabes, no respondí, porque cuando alguien amenaza, lo peor que puedes hacer es explicar. Las explicaciones alimentan al que ya decidió atacarte. El notario se despidió con un apretón de manos incómodo. No me miró a los ojos, a ella tampoco. Se fue rápido, como quien quiere salir de una casa donde el aire se volvió irrespirable. Mi nuera caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Nunca pensé que fueras así, soltó. Egoísta, fría, capaz de quitarle a tu propio hijo lo que le corresponde. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Yo me quedé de pie en la sala, escuchando cómo el motor del auto se perdía en el camino de tierra. No me senté, no lloré. Fui a la cocina, me serví el café que había quedado intacto en su taza y lo bebí despacio, amargo, como la certeza que empezaba a crecer en mí. Esa misma tarde llamé a Daniel. No respondió. Le escribí un mensaje corto, claro, sin reproches. Le dije que su esposa había venido al rancho con un notario, que habían intentado algo que no correspondía, que necesitábamos hablar. Pasaron horas. Nada. Esa noche, el rancho se sintió más grande que nunca. Cada ruido parecía una pregunta sin respuesta. Caminé por los pasillos, apagué luces, cerré ventanas. Me acosté tarde, pero no dormí. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era Daniel. «Mamá», dijo apenas contesté. «¿Qué hiciste?» No levantó la voz, y eso dolió más. «No hice nada que no fuera respetar la voluntad de tu abuelo», respondí. Silencio. «Ella está muy mal», continuó. «Dice que la humillaste, que la trataste como una interesada». Respiré hondo. «¿Y tú qué crees?», pregunté. No respondió de inmediato. «Yo no sé, todo fue muy rápido. Ella solo quería ordenar las cosas. Ordenar, la palabra exacta que ella había usado. Daniel», dije, «¿sabías que ella iba a venir con un notario?» «No», respondió más firme. «Eso no, ahí estuvo la grieta». «Entonces escúchame», seguí. «No te quité nada, no te escondí nada por maldad. Callé porque no quería que esto se convirtiera en una pelea. Pero tu abuelo decidió, y yo no voy a traicionar eso. Ella dice que tú siempre me viste como débil», soltó de pronto. «Que nunca confiaste en mí. Eso sí me atravesó». «Eso no es verdad», respondí.
pero tampoco voy a fingir que no veo cuando alguien quiere usar lo que no le pertenece. La conversación terminó sin acuerdos, sin abrazos, sin promesas. Colgué con la sensación de que alguien había empezado a escribir una historia paralela, una donde yo era la villana, y no tardé en confirmarlo. 2 días después, Daniel llegó al rancho sin avisar. No vino solo, vino con ella. Mi nuera no saludó. Caminó directo a la mesa, dejó un fajo de papeles y dijo: «Vamos a hablar como adultos». Daniel se quedó de pie, incómodo, mirando el piso. «Mamá», dijo, «solo queremos entender, para entender». Yo tomé los papeles. Eran copias, extractos, opiniones legales sin firma, nada concreto, pero suficiente para sembrar duda. «Esto dice que el testamento podría impugnarse», dijo ella. «Que mi esposo tiene derecho como heredero directo». «Podría», respondí. «Muchas cosas podrían, pero no todo lo posible es justo, ni todo lo legal es moral». Ella cruzó los brazos, siempre tan dramática. Ahí entendí que su plan no era ganar por la ley, era ganar por desgaste. «Daniel», le dije, «¿tú quieres el rancho?» Él levantó la mirada, sorprendido. «Yo, no sé, es mucho trabajo. Nunca fue lo mío». «Entonces no es tu deseo», afirmé, «es el de ella». Mi nuera dio un paso al frente, espetó. «Estoy pensando en el futuro de mi familia». «La familia no se construye quitando», respondí. «Se construye respetando». Ella soltó una carcajada sin humor. «Eso lo dices porque tienes el poder ahora». Me levanté despacio. «No», dije. «Lo digo porque aprendí algo tarde, pero lo aprendí». Los miré a los dos. Cuando alguien llega a tu vida con papeles antes que con palabras, no viene a amar. Viene a tomar. Daniel tragó saliva. Mi nuera apretó los labios. «Esto no termina aquí», dijo. «Te lo advierto». Yo asentí. «Lo sé, porque ya no se trataba de tierras, se trataba de límites, y yo estaba a punto de ponerlos, aunque me costara a mi propio hijo». Después de que se fueron, el rancho quedó en un silencio distinto. No era el silencio de la noche, ni el de la siesta. Era un silencio cargado, como si las paredes hubieran escuchado demasiado y ahora no supieran qué pensar. Me senté sola en la mesa grande, la misma donde mi padre solía contar historias mientras pelaba naranjas. Pasé la mano por la madera gastada y entendí algo que me dolió aceptar. Ya no estaba peleando solo por una herencia, estaba peleando por mi lugar. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas que no respondí y mensajes que leí sin contestar. Mi nuera había cambiado de estrategia. Ya no me atacaba de frente, ahora sembraba. Vecinos que nunca se habían interesado por el rancho empezaron a aparecer con excusas torpes, que si necesitaban un favor, que si escucharon rumores, que si era verdad que yo había dejado a mi hijo sin nada. Rumores, eso era. Venían envueltos en sonrisas falsas y miradas curiosas. Yo asentía, respondía poco, cerraba la puerta. Pero lo peor no vino de fuera, vino de la familia. Una tarde recibí la llamada de mi hermana, con quien apenas hablaba desde hacía años. «Lucía», me dijo, «me enteré de lo que está pasando. Dicen que estás siendo muy dura con Daniel». «¿Quién dice?», pregunté. «Bueno, la esposa de tu hijo habló con una prima, y ya sabes cómo se corre la voz». Claro que lo sabía. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. Mi hermana suspiró. «Creo que podrías ceder un poco. Al final, no te llevarás nada a la tumba». Esa frase me cayó como una piedra. «Mi padre tampoco se llevó nada», respondí, «pero decidió a quién dejarle su vida». Colgué antes de escuchar más. Esa noche, alguien golpeó la puerta del rancho con fuerza. No fue un golpe normal, fue insistente, casi agresivo. Abrí. Era un hombre que no conocía, acompañado de un policía. Me entregaron una notificación, una denuncia preventiva. Nada grave, pero suficiente para inquietar. La acusación era absurda. Decía que yo estaba impidiendo el acceso a una propiedad familiar. Mi nuera había dado el primer paso legal. Me senté en la cama con el papel en las manos y sentí, por primera vez, cansancio. No miedo, cansancio. Ese que llega cuando te das cuenta de que alguien está dispuesto a empujarte hasta que te quiebres. Al día siguiente, fui yo quien buscó asesoría. No por venganza, por protección. El abogado fue claro. «Ella va a intentar probar que usted actuó con mala fe, que ocultó información, que manipuló». Asentí. ¿Y qué hago? Resistir, con documentos y con calma. Porque esto no se gana con gritos. Salí de ahí más firme. Cuando regresé al rancho, encontré a Daniel esperándome. Estaba sentado en el porche, con la cabeza entre las manos. «Mamá», dijo, «esto se nos fue de las manos». «No»,
respondí. A ti te lo arrebataron de las manos. Le conté todo, sin adornos, sin ataques. Le mostré los papeles, las fechas, la firma de su abuelo. Él los miró largo rato. Nunca me dijo nada, susurró. Porque sabía que te pondrían en medio, respondí. Y no quería eso para ti. Daniel levantó la vista, con los ojos húmedos. Ella dice que tú siempre quisiste controlarme. Me dolió, pero no me defendí. Yo solo quise cuidarte, dije. Y a veces cuidar se ve como control cuando alguien más quiere manejar. Daniel no respondió. Se levantó y se fue sin decir adiós. Pero esa noche algo cambió. Ya no me sentí sola, porque entendí que, pasara lo que pasara, no iba a traicionarme. Y eso era algo que mi nuera no había calculado. Si te gustan este tipo de historias reales, contadas sin adornos y desde el corazón, y quieres ayudarnos a seguir compartiéndolas, suscríbete al canal. Eso ayuda más de lo que imaginas. El día que entendí que mi nuera ya no quería el rancho, sino mi rendición, fue el día en que dejó de fingir. Hasta entonces, todo había sido sonrisas forzadas, palabras bonitas y ataques disfrazados de preocupación familiar. Pero esa mañana, cuando revisé el buzón y encontré una carta sin remitente, supe que había cruzado una línea. Dentro había copias de mensajes privados, conversaciones antiguas, frases sacadas de contexto. Algunas eran mías, otras no. Todas estaban seleccionadas con una intención clara: hacerme quedar como una mujer fría, interesada, manipuladora. Abajo, una frase escrita a mano. Esto es solo el comienzo. Piensa en tu hijo. Me senté en el borde de la cama con el papel temblándome entre los dedos. No por miedo, por la certeza de que alguien estaba dispuesto a ensuciarlo todo con tal de ganar. Ese mismo día, Daniel dejó de contestar mis llamadas. No fue inmediato, fue progresivo. Primero respuestas cortas, luego silencios largos. Finalmente, nada. Y en ese vacío, ella habló por mí. Supe por terceros que estaba contando su versión, que yo había ocultado la herencia, que había manipulado a mi padre, que siempre había sido una madre posesiva, incapaz de soltar. Cada palabra era una gota de veneno, y lo más doloroso no fue escucharla, fue saber que mi hijo la estaba oyendo. Una tarde decidí ir a la ciudad, no para enfrentarla, no para rogarle a Daniel. Fui a ver a una persona que había conocido a mi padre mejor que nadie fuera de la familia, su antiguo socio, don Ernesto. Un hombre mayor, recto, de mirada firme. Cuando le conté todo, no se sorprendió. Tu padre sabía, me dijo. Por eso dejó todo tan claro. Me habló de ella, dijo que era ambiciosa. Asentí. Y me dijo algo más, continuó, que si algún día intentaban hacerte dudar, vinieras conmigo. Sacó una carpeta vieja, amarillenta por los años. Dentro había cartas, notas escritas por mi padre, testimonios, incluso un video grabado meses antes de morir, donde explicaba, con voz cansada pero segura, por qué había tomado su decisión. Lo vi con los ojos llenos de lágrimas, no porque me justificara, sino porque me reafirmaba. Esa noche, Daniel apareció en el rancho sin avisar. No traía a su esposa. Eso ya era algo. Mamá, dijo apenas entró. Necesito saber la verdad, toda. No levanté la voz, no lloré. Le mostré todo, las cartas, el video, los documentos. Le conté cómo su esposa había venido con un notario sin decirle, cómo había intentado presionarme. Daniel se sentó, pálido. Ella me dijo que tú planeaste esto desde siempre, susurró. Yo no planeé nada, respondí. Solo respeté. Se quedó callado mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó al fin. Porque sabía que te pondrían a elegir, respondí. Y una madre no debe obligar a su hijo a elegir entre el amor y la conciencia. Daniel se llevó las manos al rostro. Me están usando, dijo, más para sí que para mí. No respondí, porque cuando alguien lo entiende solo, duele menos, pero pesa más. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Ella va a venir, dijo, va a intentar algo más. Asentí. Lo sé, porque cuando una persona no consigue lo que quiere con palabras, intenta con fuerza. Y mi nuera ya había demostrado que no conocía límites. Esa misma semana recibí una citación formal. Audiencia preliminar. Impugnación del testamento. Ella había decidido llevarlo todo al límite. Pero esta vez yo no estaba sola, y ella tampoco sabía algo importante, algo que mi padre había dejado preparado,
por si alguien intentaba torcer su voluntad. La citación llegó un viernes por la tarde, como si alguien hubiera querido arruinarme el fin de semana a propósito. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el mismo cajón donde mi padre solía esconder sus papeles importantes. Ese cajón volvió a abrirse muchas veces en los días siguientes, porque allí estaba la pieza que mi nuera no conocía, la que mi padre dejó en silencio, esperando el momento justo. El día de la audiencia, el juzgado estaba lleno de gente que no tenía nada que ver con nosotros. Eso me tranquilizó. Me recordó que nuestra tragedia no era el centro del mundo, aunque para mí lo fuera todo. Llegué sola. Daniel llegó después, acompañado de su esposa. No me miró. Ella sí. Con una expresión serena, casi victoriosa. Se sentó derecha, elegante, como quien ya se imagina firmando papeles al final del día. El juez pidió orden. El abogado de mi nuera habló primero. Usó palabras bonitas. Habló de justicia familiar, de derechos naturales, de madres que no saben soltar. Yo escuché sin moverme. Cuando fue nuestro turno, mi abogado se levantó despacio. Antes de discutir interpretaciones, dijo, solicitamos reproducir un material que el testador dejó expresamente para este tipo de situación. El juez asintió. La sala se oscureció un poco, y entonces apareció mi padre en la pantalla, sentado en su sillón favorito, delgado, cansado, pero con los ojos firmes. Si estás viendo esto, dijo, es porque alguien está cuestionando mi decisión. La sala quedó en silencio absoluto. Mi padre explicó todo, sin rodeos, sin culpas. Habló de cómo yo estuve a su lado, de cómo Daniel eligió otro camino y de cómo eso no lo hacía mal hijo, pero sí menos presente. Luego dijo la frase que todavía me resuena. El amor no se hereda por sangre, se demuestra con hechos. Miré de reojo a mi nuera, ya no sonreía. Mi padre continuó. A quien intente cambiar esto por presión, por ambición o por conveniencia, solo le digo algo. No respetar a los muertos dice más que cualquier firma. Cuando el video terminó, nadie habló durante varios segundos. El juez se aclaró la garganta. El abogado de mi nuera pidió un receso. Ella se levantó bruscamente y salió de la sala sin mirar a Daniel. Él se quedó sentado, inmóvil. Durante el receso, se me acercó. Nunca me dijo esto, susurró. Porque no quería herirte, respondí, ni enfrentarte a nadie. Daniel cerró los ojos. Yo la defendí, dijo. Te defendí poco, y la defendí mucho. No respondí, porque ese era un peso que debía cargar él, no yo. Cuando volvimos a la sala, el juez fue claro. El testamento era válido. El intento de impugnación quedaba sin efecto. Mi nuera apretó los labios con fuerza, y entonces cometió el error final. Esto no termina aquí, dijo en voz alta. Yo no me voy a quedar sin nada. El juez la miró con severidad. Señora, respondió. Acaba de perder mucho más que una propiedad. Le sugiero que se detenga. Ella salió furiosa. Daniel no la siguió. Ese día no volvió a casa con ella. Pero el verdadero cierre aún no había llegado. Porque hay personas que no saben perder. Y cuando pierden, destruyen. Después de la audiencia, el rancho dejó de sentirse como un refugio. No porque hubiera perdido algo, sino porque gané algo que pesa más que la tierra. La verdad salió a la luz, y no todos estaban preparados para verla. Daniel no volvió con su esposa esa noche. Me llamó tarde, con la voz rota, diciendo que necesitaba pensar. Yo no le pedí que se quedara conmigo. Tampoco le pedí que se fuera de ella. Aprendí algo con todo esto. Las decisiones forzadas se convierten en reproches. A la mañana siguiente, el ataque llegó por otro lado. No fue legal, fue personal. Desperté con el teléfono lleno de mensajes. Personas que no veía desde hacía años opinaban sobre mi vida. Primos lejanos, antiguos conocidos, gente que jamás había puesto un pie en el rancho, pero que ahora tenía una versión clara de quién era yo. Te quedaste con todo. Eso no se le hace a un hijo. Tu nuera solo quería justicia. Leí en silencio. Mi nuera había perdido en el juzgado, pero estaba ganando en algo más peligroso, la narrativa. Ese mismo día, alguien dejó una bolsa de basura frente a mi puerta. Dentro, fotos viejas de Daniel cuando era niño. Algunas rotas, otras rayadas. No había nota, no hacía falta. Me senté en el escalón de la entrada con las fotos en la mano y entendí que ella ya no estaba luchando por herencia, estaba castigándome. Esa tarde, Daniel llegó al rancho.
Tenía los ojos hinchados, la barba descuidada. No parecía un hombre recién casado. Parecía alguien que había despertado tarde de un sueño ajeno. Se fue, me dijo apenas entró. ¿Se fue?, pregunté. Empacó. Dijo que necesitaba espacio, que yo no la defendí lo suficiente. Asentí. ¿Y tú qué sientes?, pregunté. Se sentó frente a mí, derrotado. Que no sé quién es, dijo, ni quién fui yo con ella. Guardé silencio. Me pidió que eligiera, continuó, entre tú y ella. Lo miré. ¿Y qué respondiste? Que no iba a elegir, dijo. Que elegir no es amar. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Esa noche, mientras Daniel dormía en la habitación donde creció, yo revisé una vez más los papeles de mi padre. No por miedo, por memoria. Él siempre decía que cuando las cosas se ponen feas, hay que volver al origen. Y en ese origen encontré algo más, una oración olvidada, una nota escrita a mano, anéxoda al testamento. Decía que, en caso de conflicto familiar grave, el rancho no debía ser dividido ni vendido, que su función era permanecer como un lugar de arraigo, no de disputa. Eso me obligaba a decidir algo que había evitado, porque mantener el rancho significaba algo claro. No todos tendrían lugar en él. A los 2 días, mi nuera volvió. No tocó. Entró como si nada. Vengo por mis cosas, dijo. Y por una última conversación. Daniel no estaba. Eso no era casualidad. Habla, le dije. Ganaste, dijo sin rodeos. Legalmente, pero perdiste a tu hijo. La miré con calma. No, respondí. Perdí la ilusión de que tú fueras parte de esta familia. Se acercó un paso más. ¿Sabes lo que dicen de ti?, susurró. Que eres una vieja egoísta aferrada a la tierra, que usaste a tu padre. ¿Y sabes lo que dicen de ti?, respondí. Nada que no te hayas ganado. Sus ojos se endurecieron. Esto no acaba aquí, dijo. Yo siempre consigo lo que quiero. Respiré hondo. Entonces prepárate, respondí, porque yo ya no tengo nada que perder. En ese momento entendí algo que me dolió aceptar. Amar también es cerrar puertas, y yo estaba a punto de cerrar la más difícil de todas. Cuando mi nuera salió del rancho esa tarde, no gritó, no amenazó, no volvió a sonreír. Caminó hasta su coche con la espalda recta y la cabeza alta, como quien ya está planeando el siguiente movimiento. Eso fue lo que más me inquietó, porque aprendí algo con los años. Las personas verdaderamente peligrosas no son las que hacen ruido, son las que se van en silencio. Esa noche hablé con Daniel, no como madre, no como mujer herida. Hablé como alguien que ya no podía seguir sosteniendo verdades a medias. Hijo, le dije, necesito que entiendas algo. El rancho no es un premio, no es un castigo, no es un trofeo. Es una decisión que tu abuelo tomó con plena conciencia. Daniel me escuchó en silencio. Pero ella dice que tú siempre me viste como un error. Respondió con voz baja. Que nunca confiaste en mí. Sentí el golpe, pero no retrocedí. Yo confié en ti, le dije. Lo que no hice fue cerrar los ojos cuando alguien se acercó a ti con hambre de cosas que no eran suyas. Daniel apretó los puños. ¿Entonces qué hago?, preguntó. Si me quedo contigo, soy un mal esposo. Si vuelvo con ella, soy un mal hijo. Me acerqué despacio y puse mi mano sobre la suya. No eres ni lo uno ni lo otro, dije, pero sí vas a ser infeliz si sigues viviendo para cumplir expectativas ajenas. Esa noche, Daniel decidió no volver con ella. No fue una decisión valiente, fue una decisión cansada, y aún así tuvo consecuencias. A los pocos días, ella publicó su versión en redes. No me nombró directamente, pero cualquiera que nos conociera entendía. Habló de madres manipuladoras, de hombres débiles, de mujeres que no saben soltar. Los comentarios se multiplicaron. Yo no respondí. El silencio, otra vez, fue mi defensa. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Un incendio pequeño, provocado, en uno de los galpones del rancho. Nada grave, controlable, pero suficiente para dejar claro el mensaje. Daniel llegó corriendo cuando lo llamé. Esto ya no es normal, dijo. Esto es peligroso. Asentí. Por eso tomé una decisión, respondí. Lo miré a los ojos. Voy a proteger este lugar, y para hacerlo necesito que tú también tomes distancia. No porque no te ame, sino porque ahora mismo eres el punto por donde ella puede seguir entrando. Daniel entendió, y lloró. Nunca pensé que amar fuera esto, dijo. Amar no es poseer, respondí, y tampoco es permitir que te destruyan en nombre del amor. Esa noche, Daniel se fue a vivir a la ciudad, no con ella, tampoco conmigo, solo.
El rancho quedó en silencio otra vez, pero ya no era un silencio tenso, era un silencio firme. Yo sabía que lo peor había pasado, o al menos eso creí, porque aún faltaba la última jugada, y ella no había dicho su última palabra. Cuando una persona pierde el control de una situación, intenta recuperar poder de la única forma que conoce, destruyendo la imagen del otro. Mi nuera ya no podía tocar el rancho, no podía tocar los papeles, no podía tocar a mi hijo, así que decidió tocar algo más frágil. Mi nombre. Todo empezó una mañana cualquiera, mientras preparaba café. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de números desconocidos, algunos educados, otros no tanto. ¿Es verdad lo que hiciste? Pobre tu hijo. Hay que ser muy mala madre para hacer eso. No entendía nada. Hasta que una vecina me llamó. Lucía, ¿viste lo que están diciendo de ti? Ahí lo supe. Mi nuera había hablado, y no solo con palabras sueltas, había construido una historia completa, dolorosa, emotiva, perfecta para despertar lástima. Contó que yo había manipulado a mi padre cuando estaba enfermo, que había aislado a Daniel, que había usado la herencia como castigo, que siempre fui una mujer fría, obsesionada con el control. No mencionó el video, no mencionó el notario, no mencionó el intento de cesión forzada, solo dejó la parte que la hacía víctima. Y funcionó. Durante días no pude salir sin sentir miradas, algunas de pena, otras de juicio, otras de simple curiosidad morbosa. El rancho, que siempre había sido un lugar de respeto, empezó a sentirse como un escenario. Una tarde encontré pintadas en la cerca. No todo el dinero compra conciencia. Las borré sin decir nada. Esa noche, Daniel me llamó. Mamá, dijo, esto se está saliendo de control. Ella quiere eso, respondí. Que reaccionemos, que gritemos, que parezcamos culpables. ¿Y tú qué vas a hacer? Miré por la ventana. La tierra seguía ahí, firme, callada. Voy a hacer lo que nunca esperó, respondí. Voy a hablar. Daniel se quedó en silencio. Pero no como ella, continué. Voy a hablar con verdad y con calma. Al día siguiente, pedí algo que jamás había hecho en mi vida. Una reunión comunitaria, vecinos, familia, personas que habían escuchado versiones, personas que no sabían nada. Todos nos reunimos en el galpón grande, el mismo donde mi padre guardaba las herramientas. Me paré frente a ellos sin papeles, sin abogados, sin discursos preparados, solo yo. No voy a defenderme atacando, dije. Solo voy a contar lo que pasó. Conté todo, desde el principio, el testamento, la visita con el notario, la presión, el intento de impugnación, el video de mi padre, la denuncia, el incendio. No exageré, no omití, no lloré. Cuando terminé, no pedí comprensión, no pedí perdón. Solo dije una frase: cada quien decide a quién creerle, pero yo duermo tranquila. El silencio fue largo, luego alguien habló, después otro. No todos me creyeron, pero muchos sí. Y eso fue suficiente. Esa noche recibí un mensaje de mi nuera. Esto no se va a quedar así. Me humillaste. Lo leí, lo borré, porque ya había entendido algo importante. Ella necesitaba ganar, yo solo necesitaba estar en paz. Pero entonces hizo algo inesperado, algo que no atacaba mi imagen, atacaba mi futuro. Pensé que después de hablar, después de exponer la verdad sin gritos ni veneno, ella se detendría, no porque hubiera entendido, sino porque ya no tenía por dónde avanzar. Me equivoqué. Hay personas que, cuando pierden el control de la historia, intentan apropiarse del final. Una mañana recibí la llamada de don Ernesto, la misma voz firme que había cuidado a mi padre como a un hermano. Lucía, dijo, necesito que vengas a la ciudad. Ahora. No pregunté por qué. En su tono había algo que no admitía demoras. Cuando llegué a su oficina, me mostró un documento impreso. Era una propuesta de venta, un borrador avanzado, con planos, valores, fechas tentativas. ¿Reconoces esto?, preguntó. Asentí apenas vi el encabezado. Era el rancho. Mi rancho. Tu nuera estuvo aquí, continuó. Intentó ofrecer la propiedad como si tuviera autoridad. Dijo que era cuestión de tiempo, que el conflicto familiar se resolvería pronto. Sentí como algo frío me recorría la espalda. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Don Ernesto apoyó las manos sobre el escritorio. Que se fuera, que no volviera, y que si insistía, habría consecuencias. Me senté. No era solo ambición, era descaro. Ese mismo día, recibí otra notificación. Esta vez no era una citación.
Era un intento formal de mediación comercial. Ella había movido contactos, había hablado con personas influyentes, estaba intentando crear la ilusión de que el rancho ya estaba disponible. Quería forzar la realidad. Llamé a Daniel. Esto tiene que parar, le dije. No por mí, por ti. Lo sé, respondió. Ya no la reconozco. Entonces haz algo, continué. Porque el silencio ahora juega a su favor. Daniel pidió verla. Se encontraron en un café. Yo no estuve allí, pero supe cada palabra después. Ella lloró, ella gritó, ella acusó, dijo que yo la había destruido, que la había dejado sin futuro, que Daniel le debía algo por haberla elegido una vez. Y entonces dijo la frase que terminó de romperlo todo. Si no puedo tener el rancho, tú tampoco deberías tener nada. Daniel se levantó. No te debo nada que me cueste la dignidad, respondió, y menos si implica lastimar a mi madre. Esa fue la última vez que se vieron como pareja, pero no fue el final. Días después, recibí una llamada del banco. Alguien había intentado usar documentos antiguos del rancho como respaldo para una operación financiera. Nada prosperó, pero dejó rastro. Mi abogado fue claro. Está intentando forzar un error, provocarte, que pierdas la calma. No lo hice. En lugar de eso, hice algo que mi padre siempre recomendaba cuando la tierra se volvía peligrosa. Cerré filas, actualicé escrituras, reforcé límites legales, hice pública la cláusula de protección del rancho, y entonces llegó el golpe final. No de ella hacia mí, de la vida hacia ella. Una investigación interna reveló que había falseado información en varios procesos anteriores, no solo conmigo. Clientes, socios, pequeños fraudes encubiertos por palabras bonitas. Nada espectacular, pero suficiente. Suficiente para que quienes la apoyaban se apartaran. Suficiente para que su versión perdiera fuerza. Suficiente para que su nombre empezara a pesar. Un día, sin aviso, se presentó en el rancho. No entró. Se quedó del otro lado de la cerca. ¿Eso querías?, gritó. ¿Verme caer? La miré desde lejos. No, respondí. Yo solo quería que me dejaras en paz. Se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía argumento. Se fue sin decir nada más. Nunca volvió. Esa noche me senté sola frente a la casa, mirando la tierra oscura, firme, intacta. Pensé en todo lo que se había dicho, en todo lo que se había intentado quitar, y entendí algo con una claridad que no duele. Hay batallas que no se ganan venciendo al otro, sino resistiendo sin perderse. Aún quedaba un capítulo, el más importante. No sobre ella, sobre mí. Cuando todo terminó con ella, no sentí alivio inmediato, sentí algo más extraño, un vacío silencioso, como cuando una tormenta dura tanto tiempo que, cuando se va, no sabes qué hacer con el cielo despejado. El rancho seguía ahí, intacto, firme, como si nada hubiera pasado. Pero yo no era la misma mujer que había guardado silencio el día de la boda de mi hijo. Había aprendido demasiado. Los primeros meses después de su desaparición fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Nadie hablaba de ella, nadie preguntaba. El pueblo tiene esa costumbre cruel de olvidar rápido cuando la tragedia deja de entretener. Daniel venía de vez en cuando. No hablábamos mucho del pasado. Hablábamos del clima, del trabajo, de la vida simple que él estaba intentando reconstruir. Un día, mientras caminábamos por el campo, me dijo algo que no esperaba. «Mamá, gracias por no rendirte». Lo miré. «No lo hice por ganar», respondí. «Lo hice por no desaparecer». Asintió. Eso fue lo que me abrió los ojos. Ese día entendí que, aunque el conflicto nos había herido, también había sembrado algo nuevo entre nosotros. Una relación más honesta, menos idealizada, más real. Pasaron las estaciones. El rancho volvió a llenarse de rutinas. Amaneceres tempranos, manos sucias de tierra, silencios largos que ya no dolían. Una tarde encontré una caja vieja en el altillo. Dentro había cosas de mi padre, sombreros gastados, cuadernos, cartas que nunca había leído. Me senté en el suelo y empecé a leer. En una de esas cartas, escrita con su letra temblorosa, decía algo que me dejó sin aire. Si alguien intenta quitarte esto, no es por la tierra. Es porque no soporta que una mujer se mantenga firme sin pedir permiso. Cerré los ojos. Todo encajó. No se trató nunca de mi hijo. No se trató nunca del rancho. Se trató de control. Y yo había roto esa cadena. Un día recibí una llamada inesperada.
Era de una mujer que no conocía. Dijo haber trabajado con mi nuera en el pasado. Su voz era insegura. Solo quería decirle algo, me dijo. Usted no estaba equivocada. No pedí detalles. No los necesitaba. Colgué y seguí con mi día. Porque la verdad, cuando llega, no necesita explicación. Meses después, Daniel me contó que ella se había ido a otra ciudad, que intentaba empezar de nuevo, que hablaba poco del pasado. No sentí nada, ni rabia, ni victoria, ni pena, solo distancia. Y esa distancia fue el verdadero final. Una noche, sentada en el porche, mirando la misma luna que había visto el día de la boda, pensé en todo lo que callé aquel día. Pensé en el peso del silencio, en cómo me salvó. Si hubiera hablado, si hubiera contado que el rancho era mío, ella habría mostrado su rostro antes, pero también habría atacado antes. El silencio me dio tiempo, tiempo para ver, tiempo para entender, tiempo para prepararme. Aprendí que no todo lo que se calla es cobardía. A veces es estrategia, a veces es intuición, a veces es amor propio. Me levanté, caminé hasta la puerta y la cerré con llave. No porque tuviera miedo, sino porque ya no debía explicaciones. Aún faltaba cerrar algo más, no con ella, conmigo. El día que terminé de cerrar esa puerta no fue simbólico, fue real. Giré la llave, la escuché encajar, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba dejando a alguien afuera. Sentí que me estaba quedando dentro de mí. Durante años creí que ser madre era ceder, callar, postergar, aguantar. Creí que el amor verdadero siempre dolía un poco, que era normal tragarse palabras para no incomodar, que proteger a los hijos significaba desaparecer lentamente. Me equivoqué. Amar también es sostenerse. Con el paso del tiempo, el rancho volvió a ser solo rancho, no campo de batalla, no símbolo de disputa, tierra, trabajo, raíces. Volví a levantarme temprano, a ensuciarme las manos, a sentarme al final del día con el cuerpo cansado, pero la cabeza tranquila. Daniel empezó a venir más seguido, no como antes, no con dependencia, sino con presencia. A veces trabajábamos juntos, a veces solo caminábamos en silencio. Una tarde, mientras arreglábamos una cerca, me dijo algo que todavía guardo como un regalo. Si no te hubieras mantenido firme, yo nunca habría aprendido a hacerlo. No respondí de inmediato, porque entendí que mi papel no era salvarlo, sino mostrarle cómo no perderse. Meses después, me pidió que lo acompañara a firmar los papeles de su divorcio. No me pidió opinión, no buscó aprobación. Solo compañía, eso fue suficiente. Cuando salimos del edificio, se detuvo un momento, respiró hondo y dijo: «Nunca pensé que perder algo pudiera sentirse como recuperar el aire». Sonreí, porque yo ya lo sabía. El pueblo terminó por olvidar la historia, como olvidan casi todo. Las versiones se diluyeron, las opiniones se enfriaron. La gente encontró otros dramas que comentar. Yo no necesité limpiar mi nombre. La calma lo hizo por mí. Un día, revisando cosas viejas, encontré el vestido azul que usé en la boda de Daniel. Lo sostuve entre las manos y recordé a esa mujer sentada en la tercera fila, sonriendo, callando, observando. No la juzgué. Hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Pero también supe algo más. Si volviera atrás, volvería a callar. No por miedo, por sabiduría, porque guardar silencio aquel día me permitió ver con claridad quién estaba entrando a mi vida y con qué intenciones. Me permitió proteger lo que realmente importaba, no la tierra, no los papeles, mi dignidad. Hoy, cuando alguien me pregunta si no me arrepiento de haber sido tan firme, siempre respondo lo mismo: arrepentirse es traicionarse, y yo ya no me traiciono. Aprendí que hay sonrisas que esconden contratos, que hay abrazos que pesan como deudas, y que hay personas que solo respetan cuando encuentran límites. El rancho sigue siendo mío, pero lo más valioso que heredé no fue eso. Fue la certeza de que una mujer no tiene que explicarse para merecer respeto, que el amor propio no rompe familias, solo revela quién estaba por interés y quién se queda por verdad. Aquel día de la boda, mientras todos celebraban, yo guardé un silencio que me salvó. Y hoy puedo decirlo sin culpa, sin rabia y sin miedo. Menos mal que me quedé callada, porque a veces el silencio no es debilidad. Es la forma más clara de escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Cuántas veces callaste para no perder a alguien,
cuando en realidad estabas a punto de perderte a ti. Hoy el rancho despierta igual que siempre. El sol cae sobre la tierra con la misma paciencia de antes, y el viento mueve los árboles como si nada hubiera pasado. Pero yo sé que pasó todo. A veces me siento en el porche al atardecer y pienso en la mujer que fui aquel día de la boda, la que sonreía mientras guardaba silencio, la que eligió observar en lugar de explicar. No sabía cómo terminaría esta historia, pero confió en algo más fuerte que el miedo, su intuición. Ese silencio me salvó, no porque evitara el conflicto, sino porque me dio tiempo. Tiempo para ver quién era quién. Tiempo para entender que no todas las personas que llegan con una sonrisa vienen con buenas intenciones. Tiempo para aprender que poner límites no rompe vínculos reales, solo rompe ilusiones falsas. Mi hijo y yo no somos perfectos, nunca lo fuimos, pero hoy nos miramos sin máscaras, sin culpas heredadas, sin deudas emocionales. Y eso, para mí, vale más que cualquier hectárea. El rancho no fue el premio, fue la prueba de que una mujer puede mantenerse firme sin gritar, de que el amor propio no necesita permiso, de que callar, a veces, es la forma más inteligente de protegerse. Si algo aprendí de todo esto, es que no siempre hay que hablar cuando todos celebran. A veces hay que escuchar, observar, guardar, esperar, porque la verdad, cuando llega, llega sola. Y cuando llega, ya no necesitas defenderte. Yo no gané una batalla, recuperé mi lugar. Y si esta historia te dejó pensando, si alguna vez sentiste que callar era la única forma de sobrevivir, recuerda esto: no todo silencio es sumisión. Algunos silencios son semillas, y tarde o temprano dan fruto.